Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Ruth, con nuestra serie de sermones en el libro de Ruth. Y quiero ilustrar el sermón de hoy con una historia o con una serie de historias, de cuentos bastante conocidas en mi tiempo. No sé si tal vez ustedes lo llegaron a conocer. Tuvo hasta programa de televisión, hasta le sacaron película, por eso me atrevo a traerlo. Son las aventuras de Sherlock Holmes. No sé si han escuchado hablar de él. Es un detective. Es un detective que tiene un amigo que se llama Watson, que es el que vive las aventuras con él. Es una serie de historias, una novela detectivesca exactamente, escrita por Arthur Conan Doyle. ¿Y cuál es la principal característica de este detective? Este detective, pues, analiza diferentes casos, llega a la conclusión, y este detective tenía una particularidad y era una increíble capacidad para analizar los detalles en los casos, de manera que a veces los casos se resolvían por detalles que parecían insignificantes. Así era como llegaba a la respuesta. Hoy vamos a ver en el libro de Ruth haciendo a Noemí una especie de labor detectivesca, de detective. Ella va a analizar todo lo que pasó en el primer día de trabajo de Ruth, y analizando todo lo que sucede, ella va a concluir qué es lo que Booz quiere hacer. Va a concluir que Booz las quiere redimir. Y entonces le da a Ruth un buen consejo con respecto a qué tiene que hacer con este Redentor que ya ha manifestado su intención de querer redimirlas. Vamos a leer nuevamente el pasaje para recordarlo. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Ella vivía con su suegra. Hagamos una corta oración. Señor, tu palabra es perfecta, Señor. Te pedimos que por favor nos ilumines, que seas tú con el poder de tu Santo Espíritu, iluminando nuestras mentes y corazones con la palabra. Permíteme a mí, Señor, como portavoz, ser claro con tu mensaje, ser fiel, Señor, a lo que la palabra nos enseña, y permite a tu pueblo, Señor, poder atesorarla en sus corazones. Te lo rogamos, Señor. Amén. Nuestro sermón se titula La gracia al descubierto, las pistas de la redención. La gracia al descubierto, las pistas de la redención. Y va a tener 2 puntos. El primero, el reconocimiento de la redención, y el segundo, la permanencia en el Redentor. Primero, el reconocimiento de la redención, y segundo, la permanencia en el Redentor. Entonces, acabamos de leer que Ruth
una extranjera, regresa del campo con 22 litros de cebada y lo que le había sobrado de la comida, entregándole todo a su suegra Noemí. Cuando Noemí ve lo que Ruth le entrega, se sorprende, porque era imposible que una extranjera moabita, además, que estaban excluidos de Israel, pudiese recolectar 22 litros de cebada en un solo día. Era imposible, no lo podría lograr, ni siquiera si trabajaba todo el día. Recuerden que ellos recogían lo que sobraba, lo que quedaba. Y, por si fuera poco, Ruth lleva comida de lo que se sirvió en la mesa. Para Noemí era claro que Ruth no solamente trabajó recogiendo las sobras, ella incluso comió en la mesa del dueño del lugar. Entonces, por eso Noemí le pregunta: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Noten las preguntas. Ella pasa de ¿dónde? A ¿quién? ¿Dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Noemí sabe que por más fructífero que fuera el campo, por más que yo hubiese trabajado duro, la razón por la cual ella tenía todo ese alimento y tenía parte de la comida es porque el dueño del lugar la había visto con favor especial. De hecho, allí donde dice bendito sea aquel que se fijó en ti, está usando el mismo término del versículo 10, donde dice porque he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera. Yo les dije que ese verbo, fijar, que significa literalmente reconocer, significa que reconocía un parentesco. Les explicaba eso. Entonces, Noemí lo que está diciendo aquí es: bendito sea aquel que reconoció un parentesco contigo. Porque no hay otra explicación para que Ruth recibiera incluso de la comida que se servía en aquel lugar. Noemí es buena detective, ¿no? Está leyendo la evidencia. Algo está pasando aquí. Entonces, cuando Ruth le dice, he trabajado en el campo de Booz, el asunto se hace más claro. Y vuelve a bendecir a Booz y le dice, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Lo que traduce aquí bondad, cuando dice no ha rehusado su bondad, es la palabra hebrea Hesed, que significa gracia, misericordia, amor, bondad pactual de Dios. Es la gracia, es la misericordia que Dios tiene hacia todos aquellos que están en el pacto con Él. Muy específico lo que dice Noemí, ¿no? Bendito sea ese hombre. Bendito sea el Señor. Porque no ha rehusado la misericordia de su pacto, ni a los vivos, ni a los muertos. En otras palabras, lo que el Señor está haciendo por medio de ese Redentor demuestra que el Señor sigue teniendo misericordia de esta familia. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué misericordia? Hesed, vuelvo y lo repito, está conectado con el pacto. ¿Con qué pacto? Con los pactos que Dios hizo con su pueblo. Con el hecho de que cuando Adán cayó, Dios prometió un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Con que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo que uno de los hijos suyos sería ese hijo prometido a Adán y sería el que quitaría la maldición. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Ese pacto
A eso se está refiriendo, a ese amor pactual. Está diciendo, Dios no ha terminado con su propósito de redención con nosotros, con nuestra familia. Todavía no ha terminado. Y todo eso está basado en el pacto eterno que las tres personas de la Trinidad tienen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios no ha negado la bondad de su pacto, de su misericordia para con esta familia. ¿Y por qué no? ¿En qué cambia el hecho de que ahora Booz se esté dejando ver como un posible redentor? En varias cosas. La primera, Booz ya está tratando a Ruth como una israelita. Eso ya lo vimos. Y como un miembro de su familia. Y las está sosteniendo, las está manteniendo. Lo que Dios hacía por todos los israelitas. Booz, además, ha demostrado la intención de redimirlas. Pero tercero, para redimirlas, Booz tiene que casarse con Ruth. Va a proveer entonces esposo para Ruth. Y al casarse con ellas, al ocurrir la boda, va a pasar algo. Explicó esto, que era muy propio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el apellido, por decirlo así, lo llevaba el hombre, el esposo. Como Elimelec murió y sus dos hijos varones, el apellido de la familia se perdía. Y al perderse el apellido familiar, básicamente la familia era borrada. Si Booz se casaba con Ruth, el primer hijo que naciese de ese matrimonio tenía que llevar el nombre de Elimelec. En pocas palabras, tenía que llevar el apellido de Elimelec y sus hijos, por decirlo en los términos de hoy. La familia no sería borrada. Ahora se entiende por qué el Señor dice, por qué Noemí dice, el Señor no ha negado su bondad ni con los vivos ni con los muertos. Porque el Señor está demostrando con esto de que había esperanza para esta familia. De que a pesar de que Él disciplinó severamente a Elimelec, Kelión y Malón y Kelión, incluso quitándoles la vida, Él iba a tener misericordia a esta familia y no la iba a borrar. Usted puede ver la misericordia del Señor con ellos. Lo otro es que este primogénito, que ahora llevaba el nombre, iba a llevar el nombre, podía ser el medio para que Noemí y Ruth recuperaran la herencia que no podían reclamar hasta ahora. Eso se resuelve en el capítulo 4. La Escritura bien lo dice. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es el Señor en su santa morada. Y aquí hay una quinta razón que es fundamental. Porque es importante que el nombre no se borrara. Más allá de las razones de la tierra, de la herencia, hay una razón bien importante por la cual los israelitas no querían de ninguna manera que su nombre fuese borrado. Es la siguiente. La esperanza de cada israelita, hermanos, era de que un descendiente suyo llegara al tiempo de la venida de Cristo. Esa era la esperanza de los israelitas. Es decir, que un descendiente de la familia llegara al tiempo en que Cristo vendría, en que el Mesías vendría. Esa era la esperanza del israelita. Cuando se cortaba la familia, significaba automáticamente una gran decepción para la familia, porque significaba que la familia no llegaba al tiempo de la venida de Cristo. Esto está conectado con la esperanza en Cristo de los creyentes del Antiguo Testamento directamente. Para Noemí y para Ruth ahora había una esperanza de que llegarían, que uno de sus descendientes podía llegar a conocer a Cristo cuando viniera. ¿Y qué es lo mejor de la historia?
que ellas se convirtieron en parte del linaje del Señor. Eso es lo que ellos no sabían hasta este momento. Entonces, esto era una grandiosa noticia para ellas. Hermanos, noten que esta familia que había sido disciplinada incluso con la muerte de Elimelec, de los 2 hijos, ahora tenía la certeza de que Dios no había quitado su misericordia de ellos, porque les estaba dando un descendiente en quien el nombre de la familia continuase hasta el tiempo de la venida del Señor. Para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, nuestra relación con Cristo no está conectada con eso, claramente, y lo tengo que aclarar. No está conectada con eso. Para los creyentes del Antiguo Testamento sí, para nosotros no. Tenga hijo o no tenga hijo, una persona está completa en Cristo. Que es lo que leímos, parte de lo que leímos en Colosenses. Entonces, mis hermanos, cuando Noemí ve a Ruth llegando con esa provisión, con un redentor que está manifestando su intención de redimirlas, Noemí dice: el Señor me disciplinó, pero no se ha olvidado de mí. No se ha olvidado de mí. Mis hermanos, nuestra redención, nuestra salvación como creyentes de un nuevo pacto, no se basa ni en redenciones de tierra, ni en matrimonios de levirato, ni en hijos que preserven el nombre, ni en cantidades de alimento. Nuestra salvación no depende de eso. Pero hay un punto que sí nos conecta con la historia de Noemí y de Ruth. Y es que el Señor se ha dado muestras de que nos quiere redimir. Esa es la conexión. ¿Dónde está la demostración de que Cristo quiere redimirnos? Hermanos, en la obra de la cruz del Calvario. Es que la obra de la cruz del Calvario es una obra completa. Cuando el Señor fue crucificado, Él dijo: consumado es. Consumado es significa que el pago por nuestra redención fue dado por completo. No falta nada. Y no solo eso, es que el Señor nos ha dado a todos sus hijos, a todos los creyentes, su Espíritu. Y su Espíritu, dice la palabra del Señor, es la garantía de nuestra herencia. Es decir, mis hermanos, que si usted cree en Cristo, es por la obra del Espíritu. Y si usted cree en Cristo, eso significa que el Señor tiene la firme intención de que en el día de su venida, en el día de su regreso, usted esté con Él. Amén. Gloria a Dios. Esa es la intención que Cristo nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Como dice en Efesios 1, verso 14, el Espíritu nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esa posesión de la que está hablando Efesios somos nosotros. Esa es la posesión de la que está hablando. La posesión adquirida de Dios es su pueblo, los creyentes. El Espíritu ha sido dado como la garantía de que esta redención será completada. Mis hermanos, no basen su relación con Dios, no basen la certeza de su redención en cómo les va en la semana. No basen la certeza de su salvación en cómo les está yendo en este país, si les está yendo muy bien o les está yendo, como decimos, como perros, muy mal. No basen la certeza de su salvación en eso. No basen la certeza de su salvación en cómo se sienten.
Porque hay días que nos sentimos más cristianos y hay días que nos sentimos menos cristianos. Es decir, hay días en que nos sentimos más en el Señor y hay días en que nos sentimos menos en el Señor. No, hermanos míos, la garantía de su salvación no está en usted. Está en la cruz, que es el pago completo y definitivo por nuestros pecados, y en el Espíritu que mora en nosotros, y es la garantía de esta herencia. Mis hermanos, los 22 kilos de cebada y la comida eran prueba suficiente para Noemí. Booz nos quiere redimir, con todos los beneficios que ya les expliqué que iban a venir para ellos. La obra de la cruz y el Espíritu que le ha sido dado para creer es la garantía de que Dios tiene la intención de completar lo que empezó. Como dice Filipenses 1, verso 6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo le dijo Noemí a Ruth que tenía que responder a eso? Vamos a ver el siguiente punto. Dicen los versos 21 al 23. Entonces Ruth la Moabita dijo: además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Es una orden. Noemí dijo a Ruth, su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra. Ruth le cuenta a Noemí cuál fue la instrucción de Booz. Noemí dice, sí, permanece entre las criadas. No sé si lo han notado, pero esta es una Noemí restaurada. ¿Ustedes recuerdan cómo empezó el libro de Ruth? Noemí y su familia dejan Israel para irse a Moab. Dejan Belén, Israel, para irse a Moab. Dejan el lugar donde el Señor tenía establecida su morada, donde el Señor tenía establecido el templo, para ir al mundo. Ahora, Noemí aconseja a Ruth, no lo hagas. No lo hagas. Ahora le aconseja a Ruth, quédate en el campo de tu Redentor. Restaurada, ¿no les parece? A mí me recuerda esto como cuando el Señor se reunió con Pedro en la playa. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis corderos. Aquí tenemos una Noemí restaurada, diciéndole a Ruth, no vayas a otro campo. Quédate ahí. Ruth atiende el consejo. La pregunta aquí viene siendo, es que ¿a dónde podía ir Ruth? Es decir, no hay otro que manifestase la intención de redimirla. Solo Booz. No hay otro que la incluyese dentro de su casa como parte de las criadas, sino Booz. Lo único que Booz le dice, básicamente es, ¿sabes una cosa? Yo te quiero redimir, permanece aquí. Y disfruta de tus privilegios durante todo este tiempo. Eres tratada en mi casa como una israelita, eres parte de mi familia, eres una de mis criadas, permanece aquí. Quédate aquí. Y Ruth así lo hizo hasta el final de la cosecha. Mis hermanos, nosotros estamos, diciéndolo de alguna forma, en el campo del Redentor. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Y al decir que estamos en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, estamos diciendo que estamos unidos íntimamente a Cristo de la misma manera en que los pámpanos proceden de la vid.
De la misma manera en que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así de íntima es nuestra unión con el Señor Jesucristo. Estamos en Él. Estamos unidos a Él. Por el Espíritu Santo disfrutamos de todos los beneficios de la salvación. Estamos en Él. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Arraíguense en mí. Esa es su instrucción. Hermanos, a veces creemos que la vida cristiana consiste de andar saltando de aquí para allá, o que consiste en buscar novedad tras novedad. Eso no es lo que el Señor nos dice en su palabra. El Señor nos dice, como leímos en Colosenses, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, de la misma forma en que lo recibieron, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. ¿Has creído el Evangelio? ¿Has creído en Cristo? Continúa en Cristo. A mí me encanta que Pablo aquí en este pasaje utiliza la figura de arraigar, del árbol. Los árboles tienen una característica. El árbol empieza como una semilla, es pequeño, frágil, débil, lo empiezas a alimentar, a regar, y el árbol empieza a crecer. El árbol crece hacia arriba. Pero oh sorpresa, para que el árbol crezca hacia arriba, ¿hacia dónde tiene que crecer? Hacia abajo. Tiene que crecer hacia abajo. Tiene que echar raíces. Las raíces tienen que profundizar y ser cada vez más profundas y más fuertes. En el lugar donde nosotros vivimos, no sé si pasa por donde ustedes viven, uno ve en los parqueaderos muchas grietas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que muchas de esas grietas son raíces de árboles antiguos que están allí y que empiezan a romper el pavimento? Es la fuerza de un árbol bien arraigado. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. De la manera en que conociste a Cristo, en que conociste el Evangelio, arraígate en Él, profundiza en Él. La vida en Cristo no se vive de otra forma, sino siguiendo en Cristo. Sino siguiendo en Él. Tomando sus palabras de vida eterna. Yendo a Él. A los tesoros de su palabra. En la oración. En el congregarse. En la comunión los unos con los otros. Y todos esos disciplinas y todos esos medios de gracia que conocemos. La vida en Cristo consiste en permanecer y arraigarse. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los que mantenemos la unión con Cristo. No, nosotros no la mantenemos. Es decir, el pámpano no es el que se une a la vid y cada vez que se cae se vuelve y se une a la vid. No, la vida proviene de la vid al pámpano. Siguiendo con esa metáfora. Pero a nosotros sí se nos da una instrucción. Arraígate en Cristo. Permanece en Él. Profundiza en Él. Profundiza en Él. Mis hermanos, la instrucción de Noemí a Ruth fue bien sencilla. Bien sencilla. ¿Vos te quieres redimir? Quédate en el campo de Booz. Él te ha dado todos los beneficios de una israelita, de una hija de Abraham, y como parte de su familia, quédate ahí. La instrucción de Cristo a nosotros, por medio de sus apóstoles, es: arraígate, cimiéntate en Cristo Jesús. Resumo las aplicaciones con unos breves puntos finales. Como Ruth, mantente en el campo que el Redentor te fijó. Mantente en Cristo, permanece en Él. Nosotros diríamos, pero sí, yo creo en el Señor. La pregunta es, en tu vida cotidiana, ¿a quién estás poniendo como tu Redentor? Uno puede decir, creo en Cristo. En la vida práctica, ¿a quién estás poniendo como tu Redentor? ¿Qué te redime? ¿Las riquezas? ¿Qué es lo que te redime? ¿Lo que va a hacer mejor tu vida? ¿La lujuria? ¿La comida? ¿El entretenimiento?
¿Dónde está tu Redentor? ¿Quién es tu Redentor realmente? El Señor nos lo está diciendo claramente. Te quiero redimir. Arráigate y profundízate en mí. ¿Quién es tu Salvador realmente? ¿Quién es tu Salvador funcional? Lo segundo, Noemí podía estar tranquila en que ella tendría el sustento diario para su vida. Ruth también, siguiendo lo que el Redentor había dicho, que Ruth permanezca en mi campo. Busca a diario la fuente de tu vida. Amén. Es que la fuente de tu vida no está lejos de ti. Hermanos, los hermanos de hace siglos no tenían Biblias en sus casas. Vivían en condiciones realmente difíciles, y no es que eran perseguidos y vivían en una fosa hasta que nos llevaban a los leones, los cristianos de los primeros siglos. Nosotros tenemos Biblia hasta en los celulares. Arráigate en el Señor. Arráigate en el Señor. Y lo otro, por supuesto, rechaza, como a Ruth le tocaba, rechaza cualquier oferta de ir a otro campo. Rechaza cualquier oferta de ir a otro Redentor. Las riquezas, dice la palabra, son tentación y lazo. La lujuria, hermano, esclaviza la mente. Daña la mente. El entretenimiento solamente te ayuda a evadir por momentos los problemas. Rechaza otros redentores. Profundiza. Aférrate a Cristo, que ya te ha unido a Él. Mis hermanos, concluyo con unas palabras que no son mías, con unas palabras de Matthew Henry. Lo voy a citar. Nuestro bendito Salvador es nuestro Redentor. Es Él quien tiene derecho a redimir. Si esperamos recibir beneficio de Él, adhirámonos estrechamente a Él, a sus campos y a su familia. No vayamos al mundo y a sus campos, por lo que solo se puede tener con Él y por lo que Él nos ha animado a esperar. El Señor ha sido generoso con nosotros, que no nos encuentre en ningún otro campo, ni busquemos la felicidad y satisfacción en la criatura. Fin de la cita. Mis hermanos, que el Señor obre convicción de estas palabras en sus corazones. Si usted ha hecho la labor de detective, como la hizo Noemí, yo creo que para usted tiene que ser bien claro que el Señor lo quiere redimir. Completar lo que empezó en usted. No salga del campo de su Redentor. No se extravíe de Cristo. Vamos a orar. Señor, fortalécenos en ti. Ayúdanos a arraigar en ti, Señor. Señor, como el árbol es plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, Señor, así arraiga nuestras vidas en ti. Ayúdanos, Señor, a profundizar en esa relación que tenemos contigo. Eres nuestro Redentor. Nos has conocido. Nos has unido a ti. Nos has prometido una gloria contigo. Y tienes la intención de llevarnos hasta allá. Ayúdanos, por favor, Señor, a permanecer en ti. A no rechazar esta bendita salvación que nos has dado. Esta bendita gracia, Señor, que nos has regalado. Te lo rogamos, Señor. Amén.